Tiene la palabra el señor diputado Héctor López. ¿No? Sí, tiene la palabra el señor diputado Héctor López. Gracias, señor presidente. Para solicitar si puede ser votado por título y capítulo según el artículo 161 del reglamento. Pongo a consideración la moción del diputado López. Aprobada. Voy a someter a consideración el voto en general. Los que estén por la afirmativa, si no hace levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Ahora voy a someter a consideración el proyecto en particular y antes de ello voy a poner a consideración la moción de la diputada Yaguedú, pidiendo a la diputada, a los efectos que quede en debida forma en la versión taquigráfica, si puede señalar quiénes son los diputados que van a abstenerse y que el cuerpo los va a habilitar para tal. Por favor, tiene la palabra la señora diputada Yaguedú. Es simplemente para que quede la versión taquigráfica, diputada. Sería la totalidad del bloque, o sea, los 9 diputados, señor presidente. El PJ, perdón. Voy a someter a consideración ahora el proyecto en particular. Voy a poner en consideración la utilización del cuerpo para la abstención de los 9 señores diputados que integran el bloque del Partido Justicialista. ¿Aprobado? Está aprobada la moción. Quedan facultados y relevados de votar. Voy a poner a consideración en particular el proyecto. Título preliminar desde el artículo 1 al artículo 15. La consideración, aprobada. Libro primero, título primero, capítulo primero desde el artículo 16 al artículo 22, aprobado. Capítulo 2 desde el artículo 23 al artículo 29, aprobado. Capítulo 3 desde el artículo 30 al artículo 50, aprobado. Título segundo, capítulo 1, desde el artículo 51 al artículo 60, aprobado. Capítulo 2, desde el artículo 61 al artículo 66, aprobado. Capítulo 3, desde el artículo 67 al artículo 78, aprobado. Capítulo 4, desde el artículo 79 al artículo 85, aprobado. Capítulo 5, desde el artículo 86 al artículo 88, aprobado. Capítulo 6, desde el artículo 89 al artículo 95, aprobado. Título 7, desde el artículo 96 al artículo 103, aprobado. Título 8, desde el artículo 104 al artículo 107, aprobado. Título tercero, capítulo 1, desde el artículo 108 al artículo 110, aprobado. Capítulo 2, desde el artículo 111 al artículo 120, aprobado. Capítulo 3, artículo 121, aprobado. Capítulo 4, desde el artículo 122 al artículo 125, aprobado. Capítulo 5, artículos 126 y 127, aprobado. Capítulo 6, desde el artículo 128 al artículo 145, aprobado. Capítulo 7, artículo 146, aprobado. Capítulo 8, sección 1, desde el artículo 147 al artículo 149, aprobado. Sección 2 del capítulo 8, desde el artículo 150 al artículo 154, aprobado. Capítulo 9, sección 1, desde el artículo 155 al artículo 171, aprobado. Sección 2, desde el artículo 172 al artículo 181, aprobado. Sección 3, desde el artículo 182 al artículo 188, aprobado. Sección 4, desde el artículo 189 al artículo 210, aprobado. Sección 5, desde el artículo 211 al artículo 227, aprobado. Sección 6,
desde el artículo 228 al artículo 241, aprobado. Sección 7, artículos 242 y 243, aprobado. Capítulo 10, desde el artículo 244 al artículo 250, aprobado. Capítulo 11, desde el artículo 251 al artículo 256, aprobado. Capítulo 12, desde el artículo 257 al artículo 264, aprobado. Capítulo 13, desde el artículo 265 al artículo 276, aprobado. Capítulo 14, desde el artículo 277 al artículo 285, aprobado. Título cuarto, capítulo 1, desde el artículo 286 al artículo 297, aprobado. Capítulo 2, desde el artículo 298 al artículo 304, aprobado. Capítulo 3, sección 1, desde el artículo 305 al artículo 317, aprobado. Sección 2, desde el artículo 318 al artículo 326, aprobado. Sección tercera, artículo 327, aprobado. Sección cuarta, desde el artículo 328 al artículo 333, aprobado. Sección quinto, de los artículos 334 y 335, aprobado. Sección sexta, artículo 336 y 337, aprobado. Sección séptima, artículo 338 y 339, aprobado. Capítulo cuarto, artículo 340, aprobado. Capítulo quinto, desde el artículo 341 al artículo 346, aprobado. Capítulo sexto, desde los artículos 347 y 348, aprobado. Título quinto, capítulo primero, desde el artículo 349 al artículo 352, aprobado. Capítulo 2, artículo 353, aprobado. Capítulo 3, desde el artículo 354 al artículo 356, aprobado. Capítulo 4, desde el artículo 357 al artículo 368, aprobado. Capítulo 5, desde el artículo 369 al artículo 380, aprobado. Capítulo 6, desde el artículo 381 al artículo 383, aprobado. Capítulo 7, desde el artículo 384 al artículo 386, aprobado. Capítulo 8, desde el artículo 387 al artículo 397, aprobado. Capítulo 9, desde el artículo 398 al artículo 403 al artículo 409, aprobado. Capítulo 11, desde el artículo 410 al artículo 418, aprobado. Capítulo 12, artículos 419 y 420, aprobado. Título sexto, capítulo 1, desde el artículo 421 al artículo 423, aprobado. Capítulo 2, desde el artículo 424 al artículo 426, aprobado. Capítulo tercero, sección 1, 2 y 3, que van de los artículos 427 al artículo 446, aprobado. Capítulo 4, sección 1, 2 y 3, que van de los artículos 447 al artículo 466, aprobado. Sección 4, subsección A, desde el artículo 467 al artículo 471, aprobado. Subsección B, artículo 472, aprobado.
Subsección 3C, desde el artículo 473 al artículo 475, aprobado. Subsección D, desde el artículo 476 al artículo 478, aprobado. Subsección E, artículos 479 y 480, aprobado. Subsección F, desde el artículo 481 al artículo 484, aprobado. Sección 5, desde el artículo 485 al artículo 487, aprobado. Sección 6, artículos 488 y 489, aprobado. Capítulo 5, desde el artículo 490 al artículo 493, aprobado. Título séptimo, capítulo primero, desde el artículo 494 al artículo 497, aprobado. Capítulo 2, artículo 498, aprobado. Capítulo 3, artículo 499, aprobado. Artículo 4, artículo 500, aprobado. Capítulo 5, desde el artículo 501 al artículo 509, aprobado. Libro segundo, título primero, desde el artículo 510 al artículo 520, aprobado. Título segundo, capítulo 1, artículos 521 y 522, aprobado. Título 2, de los artículos 523 al artículo 525, aprobado. Capítulo 3, desde el artículo 526 al artículo 528, aprobado. Capítulo 4, artículo 529, aprobado. Título tercero, capítulo 1, artículos 530 y 531, aprobado. Capítulo 2, artículos 532 y 533, aprobado. Título cuarto, capítulo 1, desde el artículo 534 al artículo 542, aprobado. Capítulo 2, desde el artículo 543 al artículo 548, aprobado. Capítulo 3, desde el artículo 549 al artículo 555, aprobado. Capítulo 4, desde el artículo 556 al artículo 558, aprobado. Capítulo 5, desde el artículo 559 al artículo 564, aprobado. Título 5, capítulo 1, desde el artículo 565 al artículo 573, aprobado. Capítulo 2, desde el artículo 574 al artículo 577, aprobado. Capítulo 3, desde el artículo 578 al artículo 581, aprobado. Capítulo 4, sección 1, desde el artículo 582 al artículo 591, aprobado. Sección 2, desde el artículo 592 al artículo 595, aprobado. Capítulo 5, sección 1, desde el artículo 596 al artículo 615, aprobado. Sección 2, desde el artículo 616 al artículo 628, aprobado. Sección 3, desde el artículo 629 al artículo 631, aprobado. Sección 4, desde el artículo 632 al artículo 634, aprobado. Sección 5, artículo 635, aprobado. Capítulo 6, desde el artículo 636 al artículo 641, aprobado. Título séptimo, desde el artículo 642 al artículo 655, aprobado. Capítulo 8, desde el artículo 656 al artículo 662, aprobado. Capítulo 9, desde el artículo 663 al artículo 666, aprobado. Capítulo 10,
del artículo 667 al artículo 675. Aprobado. Capítulo 11, del artículo 676 al artículo 695. Aprobado. Capítulo 12, desde el artículo 696 al artículo 704. Aprobado. Capítulo 13, desde el artículo 705 al artículo 730. Aprobado. Capítulo 14, del artículo 731 al artículo 734. Aprobado. Título sexto, capítulo 1, del artículo 735 al artículo 739. Aprobado. Capítulo 2, desde el artículo 740 al artículo 752. Aprobado. Capítulo 3, desde el artículo 753 al artículo 776. Aprobado. Capítulo 4, desde el artículo 777 al artículo 783. Aprobado. Disposiciones complementarias desde el artículo 784 al artículo 789. Aprobado. Artículo 790 de forma. Con media sanción pasa al Honorable Senado. Expediente 11.858, adjunto 10.489, proyecto de ley de reforma del Código Procesal Laboral de la provincia de Corrientes, y expediente 10.489, proyecto de ley de modificación del procedimiento laboral de la provincia de Corrientes. Tiene la palabra el señor diputado Fernández Anjuro. Gracias, presidente. Es para solicitar que el cuerpo se constituya comisión para incorporar modificaciones al proyecto. A consideración la moción del diputado Fernández Anjuro. Aprobado. Tiene la palabra la señora diputada Vizqui. Bueno, primero quiero agradecer el acompañamiento a mis pares de la Comisión de Legislación Laboral por este Código de Procedimiento que tiene 3 años en la comisión, y quiero contarles que hemos también remitido, así como todo el proyecto, notas a diferentes sectores para que opinen respecto al mismo. Se le ha cursado nota al fiscal de Estado, a Carlos Pila, al presidente del Colegio de Abogados de Corrientes, a la Facultad de Derecho, al presidente del Superior Tribunal de Justicia, al Círculo de Estudios Procesales y a la Cámara de Apelación en lo laboral. Tanto el Superior Tribunal ha mandado a su secretario a una comisión que estuvo el secretario en el Superior Tribunal en el área laboral, que es el doctor Chauvet, donde nos ha hecho varias apreciaciones que hemos incorporado a este proyecto. Así también nos visitó la Cámara de Apelación con la presencia del doctor Sánchez Mariño y las doctoras Chapel y Alfonso, y la facultad ha opinado al respecto, y todas estas observaciones que han hecho estos actores han sido tenidos en cuenta para la redacción de este proyecto. Este proyecto cuenta con 130 artículos donde lo que se va a trabajar es en la necesidad de introducir una reforma a la previsión del procedimiento laboral de la provincia de Corrientes, ya que resulta imperiosa a fin de poder contar con un sistema más justo y ágil.
Hoy nos basamos en la ley 3540, la cual ha sido absolutamente útil y operativa durante los 30 años que ha tenido su vigencia, pero evidentemente después del plazo del tiempo hay cosas como en la última parte de esta ley, en la parte del procedimiento, es la parte que se va a modificar. Se mantiene la estructura y la mayor cantidad de articulado de esta ley, pero se modifica la parte del procedimiento laboral. Ya hablando con respecto al proyecto, se mantiene y se incorpora todos los principios que hacen al derecho de los trabajadores, como es el principio de gratuidad, el principio de protección, y obviamente lo que se trabaja es la celeridad del proyecto, la celeridad del proceso judicial, teniendo en cuenta que la mayoría de las veces todo lo que hace al procedimiento laboral tiene un carácter alimentario, porque ustedes saben que siempre se está tratando del tema alimentario del trabajador y su familia. Entrando ya en la especificación a lo que hace al proyecto en sí, tiene un título primero donde nos habla de la organización y competencia, donde habla sobre los órganos jurisdiccionales, y acá se hace una incorporación en el artículo 3, donde se incorpora a los agentes públicos, ya que no estaban incorporados en la anterior ley, y que así todo lo que hace a los derechos y obligaciones de los trabajadores públicos van a estar incorporados en este proyecto. Creo que es en el artículo, es en el artículo 3, en el inciso C, en el cual dice que en caso de los daños ocasionados, daños y accidentes y enfermedades laborales, se incluyen al agente público. También hablamos, pasando ya a los artículo 11, donde se habla de la recusación, que fue uno de los temas muy debatidos con todos los actores que han trabajado, y la mayor cantidad de opiniones ha sido de que se establezca la recusación sin causa. Los antecedentes que hay es que se recusan y se acumulan las causas siempre a un solo juez, entonces se ha trabajado en que para evitar este tipo de inconvenientes se trabaja en una recusación sin causa. En el título 2, en los actos y diligencias procesales, en el artículo 12, segunda parte, se incorpora por primera vez que se tengan en cuenta el juez no vinculante todos los actos administrativos que se realizan en el Departamento de Trabajo. Se dice Departamento de Trabajo y no Subsecretaría, remitiéndose a la nominación que tiene la ley, independientemente que nosotros ya se funciona como Subsecretaría de Trabajo.